Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/Marcos Represas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Este tema de, de lo antropomórfico, de cómo nosotros, digamos, queremos ver nuestro narcisismo en el otro, digamos, esto lo hace Byung-Chul Han extraordinariamente, cómo queremos ver el infierno del igual, ¿ok? Él lo denomina en este sentido en La agonía del Eros, que hicimos el video sobre eso. Fíjate que, bueno, es tanto así que Jesús es el Dios antropomórfico, o sea, incluso hay ciertos sectores cristianos que no ven al Padre, sino ven a Jesús como Dios, no al Padre, y que Jesús no es un hijo de ese Dios, sino que es Dios mismo. Y esto no deja de ser muy curioso, ¿ok? Y aquí hay que aclarar que no nos estamos metiendo con la teología, no nos estamos metiendo con la fe de las personas, estamos desde la filosofía tratando de acceder filosóficamente a eso, ¿ok? Y fíjate cómo hay dos pasajes muy interesantes con esto de lo antropomórfico, que tiene un diálogo con la mitología maravilloso. Digamos que incluso Nietzsche se mete con esto en la genealogía de la moral. Nadie se explica. Yo no me explico cómo en la genealogía de la moral Nietzsche dice, yo ahí en ese Dios del Antiguo Testamento veo un Dios cercano a su pueblo y me encanta porque veo cosas heroicas y veo un Dios pegado a su pueblo. Y tú dices, bueno, Nietzsche hablando bien de Jehová. Bueno, aquí nos volvimos locos. Y la gente cree que Nietzsche es ateo, ¿verdad? Bueno, que fíjate cómo cuando se presenta Dios, que es una palabra curiosa porque viene del Deus y Zeus, ¿ok? Viene de la palabra Zeus, del dios de los dioses, y cómo cuando se presenta Dios a Moisés, se presenta de espalda, un poco lo que decía Débora hace rato de lo que se oculta, a la naturaleza no le gusta mostrarse, ¿sí? O sea, nada que ver con la vida de hoy. O sea, hoy la gente grita que quiere mostrarse en sus redes sociales. O sea, es que para esto no solamente hace 30 años, pero sí hace 2500 años. Dios se muestra de espalda. Dios no se muestra. Dios te muestra la espalda y queda ciego, porque además digamos, el relato es muy interesante porque no solamente lo veo de espalda, sino que al verlo quedó cegado. Lo que se me desoculta, porque Dios se supone que es la verdad. Digamos, y estoy haciendo siempre un enlace a nuestro mundo occidental, porque claro, vuelvo y repito, porque esto se va a picar en pedazos del video, nuestra cultura occidental se posa sobre lo griego y sobre los judeocristianos, entonces es como imposible para nosotros desvincularlos. Y fíjate que hay algo muy curioso, que es que cuando Moisés le pregunta al árbol ardiente de la zarza, que es una lástima que no dijeran qué tipo de zarza es, pudo ser zarza parrilla, pudo ser no, ¿verdad? Pero alguna zarza era, y por qué Moisés elige incluso escribir en la Torá una zarza, ¿verdad? No deja de ser muy curioso la utilización de la imagen de este arbusto encendido en llamas, y Moisés le dice, está bien, yo hago lo que tú quieras, pero yo cuando baje, yo necesito decir quién me envía. Claro, la aprehensión es que esto a Ujú, la teología también lo estudia muy interesante, porque te puedo invocar si sé tu nombre, ¿no? ujú, Que esto también viene de los ujú. griegos. Yo te puedo invocar y por lo tanto pudiera evocar. Entonces, ¿qué es lo que le responde la zarza? Es muy interesante, porque claro, esto se tradujo mal al español, pero es que además está mal escrito en hebreo. En hebreo, o sea, porque además en español, dependiendo de las traducciones, se dice que yo soy el eterno o yo soy el que soy. Yo soy el ser, ¿ok? Ujú. Pero lo que dice en hebreo no es eso. Lo que dice en hebreo es algo así como, porque está mal escrito y es muy difícil traducirlo y es lógico que no se pueda traducir al español, pero es algo así, decir como yo soy el que fui, el que soy y el que seré al mismo tiempo. O sea, está mal escrito para poder decir esta idea en los tiempos verbales incluso del hebreo.
Claro, por eso se dice yo soy el eterno, yo soy el que soy, yo soy el ser. O sea, en español más o menos tienes que aproximarte al español, que es lo que se intenta decir. Pero no deja de escaparse. Es el único Dios que he visto que se escapa el tema de no me antropomorfices, no me vuelvas humano. Déjame aquí, en mi sitio del ser. ¿No? Por eso es que estoy hablando de todo esto y que, digamos, en el cristianismo esto se rompe, se irrumpe. Hay un discurso, para decirlo de forma contemporánea, hay un discurso disruptivo porque Jesús convierten a Jesús esa imagen antropomórfica de lo divino. Incluso, estaba buscando ahora en cuál salmo es que dice, porque aquí hay cosas muy curiosas, ¿verdad? Que la gente no estudia. En el Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses. Entonces aquí hay algo interesante, porque Débora y tú, Miguel Ángel, han dicho varias veces el tema de la diversidad en la unidad. Y siempre se dice teológicamente que Dios es uno, pero aquí no es eso. Dios es unidad. Lo divino es unidad. Porque estoy hablando de lo divino, porque estamos hablando del ser. Por eso es que estoy introduciendo esto. Porque estamos hablando del ser y quizás estamos hablando de algo espiritual. Pero claro, lo que pasa es que uno dice espíritu y inmediatamente se va a la parte teológica, la parte de la fe. Lo estamos tratando de acceder desde la filosofía. Y dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Y todavía más abajo en el 82:6 dice, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Que era lo que tú decías, Miguel Ángel. Nosotros participamos de ese algo que está en todo, porque si Dios es omnipresente, si el Logos además es omnipresente, claro, aquí estoy haciendo una triquiñuela, digamos, de Plotino, de utilizar el lenguaje para explicar lo cristiano, utilizar el lenguaje griego para explicar lo cristiano, que eso ya sería, digamos, un video posterior, digamos, cómo nos metemos con el principio del cristianismo que retoma el tema de los griegos y los latinos. Pero si hay algo cierto es esta preocupación, y me encanta, o sea, cuando Débora dijo, no, los chicos de 15 años tienen esta preocupación, tú dices, bueno, todavía tenemos esta inquietud, y que es algo que tú ves que es inherente, no importa cuánto tiempo pase. Y es muy curioso esto. Han pasado 25 siglos, y seguimos en el mismo cuestionamiento, con muchas respuestas. O con muchas preguntas, pero quiero dar una respuesta acerca de eso. ¿Cómo accedemos al ser? Creo, porque no deja de ser, la filosofía no deja de ser fe, ¿verdad? Claro, sé que me caerían a palo en los comentarios por lo que acabo de decir, pero digamos, cuando tú dices, o sea, porque a la final tú estás dando una interpretación del mundo, y eso no deja de ser tu creencia de la interpretación del mundo, o sea, tu creencia del mundo, ¿cómo crees que es? Eso no deja de ser un poco fe. ¿Sí? Eso es igual como la política con la teología. O sea, si hay algo absolutamente teológico es la política. O sea, el tipo que se vende como Mesías vota por mí porque yo soy el bueno de la película. ¿Verdad? Los malos son otros, decía Nietzsche. Yo soy el bueno porque los malos son otros. Si hay algo, y que se me fue el hilo, si hay algo que está subyacente, en la cuestión de cómo responder el acceso al ser, creo que Sócrates nos dio un recorrido y una pista. Y que lamentablemente Occidente le ha puesto tanto énfasis a la razón y creer que lo que piensas es verdad, como si la verdad se pudiera encapsular solo a lo que piensas, a esto es a lo que me refiero. Y es que el acceso al ser es la intuición. Y la intuición se escapa a veces, o muchas veces, de la razón. Porque cuando alguien tiene una corazonada, ¿verdad? Que es muy curioso, se asocia la intuición al corazón. Cuando alguien tiene una corazonada, no es algo que está, digamos, sujeto al lenguaje de la razón. Hay un sentir. Y esto a la historia de la filosofía se le olvidó que también sentimos, claro. Todo, digamos, de Nietzsche para acá se fue hasta el extremo. O sea, no sentimos nada, somos puro cuerpo. Y ahora, digamos, la izquierda es, no sentimos, lo que somos es sexo, ¿verdad?
con la hipersubjetivación, y la hipersubjetivación. Pero creo que en la intuición hay algo que nos pudiera ayudar a acceder al ser. El problema, claro, cualquiera que nos esté viendo diría, ajá, bien, muy bien, ¿qué es eso? ¿Y cómo accedo a la intuición? Porque la intuición no necesariamente tiene la dicotomía de lo verdadero y lo falso. Tú cuando sientes una intuición de un negocio, eso es muy difuso para la razón. Cuando tú tienes la intuición sobre una pareja, de que puede echar para adelante, hacer un proyecto juntos, eso es muy difuso. Ahí no tiene nada que ver con lo verdadero, con lo que digamos, con lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, lo falso, la opinión y el conocimiento. La intuición se escapa de todo eso. ¿Dónde está? ¿Hay alguien dentro del mundo presocrático, antes que Sócrates, que haya hablado acerca de esto? O que haya dado pistas, o que haya dicho un discurso, digamos, cercano a esto. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. No sé, Débora, si tú quieres decir algo. Es que Dejaron filósofo. ha sido una exposición enorme. O sea, has tocado todo, has golpeado todo. O sea, has preguntado, interrogado a todo con golpes y no sé, me he quedado. Es que has dicho tantas cosas, ¿no? Pero sí que, vamos, intentando ir a esto de intuición y ser, ¿no? Ujú. Intuición, al fin y al cabo, sería como una especie eh, de reconocimiento de la verdad de forma directa, ¿no? Como ver, intuición es prácticamente sin razonamiento, un entendimiento sin razonamiento, ¿no? Es por intuición directa, ¿no? Por eso suele estar muy vinculado a lo sensible o a los sentidos, porque tiene que ver con, oye, yo estoy viendo este ordenador con vosotros ahí de forma intuitiva, veo lo que hay y es una cosa directa, ¿no? No hace falta ni que lo entienda, os veo aquí, os comprendo lo que hay, la situación, no necesito hacer gran esfuerzo racional, no necesito comprender, no necesito... y en ese sentido, el ser, no sé hasta qué punto esta era una de las cuestiones filosóficas, si habría una intuición intelectual, es decir, igual que tenemos una intuición directa a través de los sentidos, pues vemos las cosas de forma directa, accedemos a las cosas de forma directa, intuitiva, si habría también una intuición intelectual por lo tanto accedemos al ser de forma directa, ¿no? A eso que exige una abstracción enorme, porque el ser es una abstracción, que esto es una cosa también que tienen los presocráticos, que es este ejercicio nuevo de abstracción muy, muy potente de precisamente lo intuitivo. O sea, es decir, precisamente separarse un poco de todo lo que vemos, ¿no? Directamente. Entonces, la intuición es verdad que también a veces se utiliza como premonición, Ujú. presentimiento. eh, Eso es otra definición de intuición. Es decir, Sí, que entonces yo creo que aquí a lo mejor lo estabas utilizando como esa intuición, esa sensación que uno tiene de que tiene que haber algo más, por ejemplo, ¿no? De que tiene que haber algo más y además algo que no se deshaga y se desvanezca como la realidad que me circunda. Es decir, de verdad todo es no ser, ¿no? De verdad ujú, todo es algo que cambia continuamente y esto no tiene sentido, no tiene base, no tiene nada, hay ni hila, hay nada realmente debajo. Entonces, claro, esa sensación a veces de que esto tiene que tener sentido, ¿no? Y quizás es verdad que una de las cosas que nos pasa al ser humano es que somos seres de sentido. Es verdad, yo no sé muy bien por qué. Eh, ujú. Otra cosa es que al ser animales de sentido, que tiene que ver con el ser y que tengamos acceso al ser y que con el lenguaje podamos decir lo que las cosas son y por lo Claro. tanto que podamos cerrar lo que son, o sea, Ujú. cerrarlos de nuevo, hacer unidades de sentido. Y a lo mejor lo que queremos es darle sentido a todo. Y, y entonces necesitamos darle sentido a toda nuestra vida, a toda nuestra existencia. Y entonces es una necesidad, es una cosa que podemos hacer y que la filosofía se ha preguntado por el sentido de la vida, o sea, forma parte Claro. de ella. Los presocráticos, pues todavía es verdad que están todavía intentando entender la unidad,
y todavía no han llegado a hablar del sentido. Pero sí que es verdad. ¿Por qué todavía no hablan del sentido? Porque el sentido está en el ser, ahí en la naturaleza, ordenando en cosmos. ¿Con qué? Con cosas como, por ejemplo, el amor y el odio. Es decir, que el odio separa y el amor reúne. Es decir, con leyes cósmicas que van generando justicia. Porque fíjate una cosa tan interesante y bonito que tienen los presocráticos, una idea que es muy interesante. Cuando una cosa aparece en la existencia, está, por un lado, cobrándose una injusticia que ha recibido de otra cosa que la impedía ser, y por eso esta desaparece, porque tiene que pagarle tributo. Esta va a desaparecer para pagarle tributo a esta que aparece, pero es que esta, al aparecer por cobrarse el tributo, está a su vez cometiendo injusticia a otra que no está permitiendo aparecer, porque es su contraria. Claro. Y el cosmos va generando con justicia, haciendo aparecer ordenadamente para que todos tengan su grado de indemnización. Es decir, el cosmos, el universo está ordenado, es decir, que cuando se escucha al logos ya se le entiende como con diqué, con justicia. Y esta es una idea también occidental, de esa idea que te decía de universo, todo ordenado armónicamente. Un universo armónico, un cosmos ordenado, al mando de una voz que va organizando y que da a cada cosa lo que merece, ¿no? Y que es justa en su organización. Y por lo tanto, esta idea también un poco de que irá poco a poco apareciendo de que es bueno el universo, ¿no? Y va generando esta idea también un poco de sentido, de que estamos en un mundo que tiene sentido, que lo que hacemos es para el bien, de que debemos hacer las cosas y la filosofía tiene esto, ¿no? Sí que es verdad que nace con estas ideas. Luego el pesimismo del siglo XIX de Schopenhauer, criticada de raíz todo esto, el sentido, la crisis de sentido y la posmetafísica a partir de Nietzsche y demás, aparecerá también para criticar esta idea de la filosofía. Y por lo tanto pero sí es verdad que la filosofía cuando nace va creando este espacio que va a acompañar hasta el mejor de los mundos posibles, hasta pues, toda la idea de bien que va recorriendo, bien, belleza, justicia, que recorre, y nuestra idea occidental de que estamos, de que el mundo es bueno, de que la idea de bien, la idea de que está ahí, ¿no? Entonces, esa intuición, esa sensación de sentido, esa sensación de que hay un ser ahí organizando, un ser, una unidad que va organizando, nos ha acompañado en nuestra civilización, sí, y forma parte desde el principio, ¿no? Y la filosofía. Otra cosa es que la filosofía se haya quedado en eso, porque aunque los presocráticos son eso también son un intento de escapar continuamente de la fe. Aunque por eso que tú decías de la fe, ¿no? Que he dicho que nos hemos reído si la filosofía es fe. Yo creo que no, o sea, yo creo que ahí sí que es verdad que difiere un poco, en que, bueno, si es fe, que imaginémonos que te concedo, por lo menos es el intento más grande del ser humano de escapar de ella. No sé si lo consigue. Es el esfuerzo más radical que ha hecho jamás el ser humano por escapar de la fe. Para que, es decir, que en lugar de decir por qué y diga por fe, dice por esto. Y sustituir fe por razones. Que no son tal, que no son, bueno, pues voy a intentar que estas otras, ¿qué te parece? Pero ya por lo menos ya no es por fe. Es el gran intento de racionalización, ¿no? De racionalizar, para intentar encontrar eso que decíamos, ese espacio en el que los dos no pongamos nuestras fees porque las van a chocar, sino que encontremos un espacio en el que, bueno, en lo común, en lo público, ese logos de Heráclito es común, ¿verdad? Que es lo que decía antes también Débora, el logos común, ¿no? Hay algo de común, todos lo podemos oír, y es para todos. Tenemos que encontrar sus razones, las que va organizándolo, y podemos dialogar sobre ello, pero ya no será por la cuestión de fe, ¿no? Entonces ahí sí que, y demás. Entonces, volviendo un poco a la intuición y el ser, sí es verdad que yo creo que hay algo de esto en la filosofía cuando nace y que marca Occidente, y bueno, hasta ahí más o menos. Claro, cuando yo he mencionado la intuición, no lo estaba diciendo desde el punto de vista de las sensaciones, sino haciéndome la pregunta si hay un tipo de intuición, como lo que tú decías, intelectual, o sea, que hay otro tipo de intuición mucho más profunda que nos conecte y que haya un sentir que pueda guiarnos, como cuando alguien hace una tesis de filosofía, tú tienes una intuición, la cosa como que va por aquí, como que va por aquí, hasta que ¡pum! ¿Verdad? ¿Y a ti qué te parece, Débora?
¿Hay acceso al ser a través de la intuición? Mira, yo estoy acá con libros buscando definiciones. Ustedes son Yo, mis maestros, yo yo soy también estoy con la papeles aquí, estudiante. yo estoy con papeles también. Pero mira, respecto a la intuición, la definición que sale acá se puede definir como aquella clase de conocimiento inmediato que no requiere el razonamiento. Ujú. Bueno, la de Platón, la intuición, dice, Platón trató de destacar la acción de la intuición sobre la deducción, sobre el pensar discursivo, y Aristóteles le dio gran importancia tanto a la intuición como al razonamiento para llegar a la verdad. O sea, efectivamente, hay algo en nosotros, y no se podría explicar porque no somos solo materia, sino que Ajá. también hay inmaterialidad en nosotros, y esa sensación tiene que ver un poco más con lo material, como la intuición se asocia un poco a la guata o al corazón, Ajá. pero también está la inteligencia que nos conecta y nos da apertura a la divinidad, al ser. Y acá me quiero extender un poquito. Cualidades del ser. Acá estoy en Heráclito, Pitágoras, Parménides. Dice, el ser es increado, indestructible, completo, inmóvil y sin fin. Y a lo mejor hay una cierta conexión con el ser o acceso al ser al hacer el siguiente ejercicio. El hecho de que nosotros seamos capaces de estar físicamente acá, ¿no?, a esta hora, en este lugar, pero pensar en el próximo año que aún no ha llegado, Ujú. pero podemos intelectualmente trascender el tiempo y el espacio y pensar en las vacaciones del próximo verano, ese salto que trasciende tiempo y espacio se conecta con este ser que me dicen que es increado, es completo, es inmóvil, es acto puro, digamos, es ser, no cambia, es inmaterial. Este ejemplo que te doy es lo que ha surgido con mis queridos alumnos y alumnas del Colegio Nuestra Genial. Señora del Rosario. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce, y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Claro, no, el contexto es acá que en estos textos engloba a los 3, Heráclito, Pitágoras y Parménides, Ok. ¿no? De Heráclito dice lo siguiente, que hablábamos de la intuición. Dice, una intuición de la diversidad contrapuesta recorre los fragmentos de Heráclito, y en el reconocimiento de tales oposiciones se encuentra un nuevo concepto, la posibilidad, Ujú. la armonía, que en griego, y hago alusión a Miguel Ángel, significa unión, ensamble del mundo, surge de esos dos encuentros, y aunque la razón, el orden y la armonía sean el momento de estabilidad y perfección, los sucesos del mundo fluyendo en el tiempo se escapan al acabamiento inmediato, a toda momentánea clausura. El mundo no es solo lo real, las supuestas cosas inmóviles o fijas, los sucesos ya determinados. El mundo es también lo posible, y esta posibilidad está ya presente en el juego de los opuestos, en las aparentes y siempre armonizadas contradicciones. Increíble, ¿ah? Esto es como los mundos posibles, ¿verdad? Y el mejor mundo es este. O sea, imagínate si el mejor mundo es este. No me imagino el peor. O sea, apague, vámonos. Chicos, sí, 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 adelante. ¿Quiere decir? Añade, añade. Sí, solo, la escuela pitagórica dice, el término verdad que con tanta fuerza aparece en el poema no se funda en la experiencia. Dice, el ser y el pensar son la misma cosa. Esta afirmación va a colocar a la especulación filosófica en el exclusivo mundo de la mente, que vive en sus propios productos. Esta verdad que como el ser se cierra en el círculo de lo invariable y eterno se opone a los mortales que nada saben, que son errantes, etc. A quienes les da lo mismo el ser que el no ser.
Claro, pero ahí ni siquiera cabría la pregunta, porque me parece que sería muy obvio, si, ¿qué es para Pitágoras el pensar? Porque claro, nuestro lenguaje es muy distinto al lenguaje de él. Y el acceso al mundo, o el acceso, digamos, a lo interno inclusive, es muy distinto. Porque o sea, sin querer queriendo, hicimos como el cierre de lo que comenzamos. O sea, ¿acaso la pregunta por el ser posibilita ese acceso o no? Porque no tiene sentido que no. O sea, si yo me hago la pregunta es porque tengo que tener algún tipo de encuentro con el ser. O el ser lo pienso, el ser, añadiría yo, lo siento, porque si hay una intuición, podría sentirlo, intuir al ser. Sino como sé lo que debo ser o lo que quisiera ser. Claro que hay una intuición no racional sobre ese acceso al ser y que no necesariamente está tamizado por las palabras, por el lenguaje. Entonces, digamos que a pesar de que hemos hecho muchos cuestionamientos, hemos también dado ciertas pistas y hemos mostrado algunas puertas para que, digamos, la audiencia y la persona que nos está viendo tenga, digamos, como la inquietud de ver la puerta, tocarla y entrar. ¿Qué sucede? Porque me parece que una de estas cosas que hacemos con este tipo de conversaciones es que tratamos siempre no solamente de hablar del qué, sino el cómo. No solo la pregunta, sino cuál es la intuición de la respuesta. No dar necesariamente la respuesta, porque ahí es donde está la fe. Esto es lo que yo creo, ¿verdad? A eso es lo que me refiero con la fe. Yo entiendo que yo veía la encarnación de Nietzsche ahora, a Miguel Ángel con martillazos. ¿Cómo se te ocurre? Con martillazos. Yo me sentí martillado, pero es a esto o sea, yo tengo la fe de que por aquí puede ir la intuición de la respuesta. No deja de haber un sentir sobre eso, o sea, no somos enteramente racionales. O sea, el romanticismo nos mostró que no somos solamente racionales, y me encantó eso que decía Débora, no solamente somos materia, somos también una inmateria. Pero es que esto no estamos diciendo nada nuevo, que esto ya los científicos lo dicen. Y lamentablemente uno va a la física cuántica y a veces parece que es más teológica que la teología occidental. ¿Ven? Quizás por allí me van a caer a martillazos en los comentarios por lo que acabo de decir. Cancelado. Chicos, muchas gracias por las conversaciones que hemos tenido. Esto nos encantaría escuchar, perdón, es que con el logos. Nos encantaría ver en los comentarios, me encantaría poder tener en los comentarios de YouTube el audio de voz, me encantaría. Pero me encantaría escuchar a ustedes la despedida y muchísimas gracias por atender la invitación al canal, a tu canal favorito de filosofía. Y por supuesto que sabes que aquí abajo vas a encontrar las redes sociales de Débora, de Miguel Ángel y también de Esther, que hoy no pudo estar por una situación tragicómica, pero también vamos a tener a Esther en las próximas conversaciones. Pues Débora, tú primero para despedirte. Sí. Marcos, te agradezco enormemente. Es un honor poder estar contigo, Miguel Ángel, Esther, te extrañamos. Y que se repita. Bienvenida a la filosofía, sigamos indagando en esa búsqueda del ser. Y a todas mis alumnas y alumnos, filósofas y filósofos, los haré ver este video y comentar. Es una de las evaluaciones de filosofía. Gracias, Marcos, gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marcos. Gracias por proponer esta iniciativa también en colaboración con Argefilo, que impulsa a Esther y poder colaborar, y esperemos que esto sea el primero de muchos. Muchas gracias, Débora, porque me lo paso fenomenal también contigo hablando. O sea, es que yo me divierto hablando de filosofía, me divierto mucho. Y pensando y con las ideas que vais comentando, pues es muy estimulante. Y nada, la verdad es que espero que sea interesante para los oyentes y los videntes, porque esto también tiene vídeo, que os enganche o por lo menos os anime a empezar lecturas de presocráticos,
y que podéis empezar un poco también vuestro propio camino o reforzar o volver a los inicios del pensamiento, ¿no? Y podáis ver un poco cómo nace este pensamiento occidental y ideas que tenemos cotidianas que a lo mejor pues no sabemos de dónde venían o por poder comprender un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Y nada, entonces muchísimas gracias Marcos y Débora, y un saludo a Esther. Y en la próxima, Esther, te esperamos. Muchísimas gracias a todos. Hasta Muchísimas luego. gracias, Marcos. Hasta Chao, luego. chao.